Estamos aquí en este nuevo video, o no, primer video, perdón, de este nuevo podcast. Eh, Somos David quien le habla y Kevin. Acá vamos a tocar diferentes temas. Ya Kevin ahorita les va a contar cuáles son. ¿Qué tal, chicos? Sí, efectivamente es nuestro primer video y lo que vamos a buscar a conversar en este podcast y en adelante van a ser dos temas puntuales. Por un lado, el tema profesional y todo lo que abarque sobre eso, ¿no? Experiencias en el trabajo, entrevistas laborales, etcétera, desde el punto de vista del profesional, ¿no? Y por el otro lado, temas de emprendimiento en general, ¿no? Puede ser emprendimiento personal o también emprendimiento de alguien, ¿no? Que podamos reconocer y Tocar. querer hablar, ¿no? Claro, y de ahí se va a tocar temas adheridos a esos principales, pues, ¿no? Ya sea recomendaciones, libros o en todo caso libros que hayamos leído y opinar sobre eso, nuevas tecnologías, etcétera. Así que vamos a ir creo ya, ¿no? De frente con el tema de hoy. Sí, justamente hoy ya queremos tocar el tema profesional y lo que estábamos planteándonos es eh, cómo afrontar una entrevista laboral, ¿no? Eh, Exacto. y bueno, lo habíamos pensado, son prácticamente, creo que son tres etapas. Y la primera, pues, la llamada telefónica, ¿no? Yo creo que se tiene que prepararse, ¿no? Eso es lo que ya se está comentando, es prepararnos para esa llamada telefónica, desde que nos comenzamos a dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, eh, tu red de contactos, ¿no? Creo que habíamos planteado dos puntos Claro. importantes para poder tener la llamada telefónica, ¿no? Porque previo a la llamada telefónica hay un trabajo. Entonces, por un lado está, ¿no? La red de contactos. Así seas un principiante, o sea, Igual. una persona que recién está buscando trabajo, por ejemplo, un practicante, hasta pues un gerente, siempre tienes que tener una red de contactos donde te puedas mover, ¿no? Ya sea un Creo que, compañero, un claro. tío, el amigo del Hasta un amigo, profesor, hasta un hasta un profesor. profesor, claro. Claro, Entonces, porque hay que decir, creo que los contactos en general para tu vida profesional, hasta de negocios, hasta de emprendimiento, es básico, básico. sí, entonces, tú lo que queremos, bueno, en mi caso también, decir es que tú nunca sabes, nunca vas a saber qué persona te va a dar una oportunidad, ¿no? Nunca sabes, puede ser, por ejemplo, tu pata de toda la vida o puede ser un extraño que recién conociste en una reunión o, Sí, claro. o un Para amigo eso está. o un amigo que te presentan, ¿no? Y comienzan a hablar y justamente coinciden que, no sé, donde está trabajando necesitan a alguien o conoce a alguien que está buscando justo a alguien como tú. Entonces, la idea es que siempre te expongas, ¿no? Participar siempre de reuniones con ese foco, no solamente ver una salida simplemente para pasarla bien, sino también desde ya, desde temprano, ¿no? Esto un poco Claro, para los nuevos, sí. verlo de esa Ahí, manera. claro, ahí totalmente de acuerdo, ¿ah? Porque yo me acuerdo nosotros en la universidad ir a un montón de reuniones, o sea, regulares, y Ajá. conocer gente, y la recomendación que le damos es que sí, vayan a disfrutar, a pasarla bien, pero también desde, no sé, pues era desde el ciclo que más ustedes gusten, pues no, cuarto, quinto, sexto ciclo, un poquito más que ya está más avanzado, empezar a ir a reuniones con un poquito con ese foco, o sea, denle ese enfoque para poder darse a notar y no ahorita de repente en ese quinto ciclo, sexto ciclo, de repente en el otro ciclo, poder eh, tratar de buscar ese contacto o encontrarlo para que cuando tú quieras postular a algo, la tengas un poquito más fácil, entre comillas, se podría decir. Claro, y ahorita, pues por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ya, para que puedo poner en contexto un poco, nosotros tenemos, ¿no? Somos de la generación de los 90, ¿no? Entonces, ya tenemos Noventeros. un tiempo ya, Uf. no vamos a decir que somos expertos, pero ya tenemos por lo menos Regular, casi 10 regular años. experiencia, Sí, claro, regular experiencia en cuanto a a todos estos no, procesos, ¿no? A no todos los claro, procesos. claro, principalmente los procesos de entrevista, pues, Claro, entonces, entrevista laboral.
Sí, exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, a ti te piden, a mí me ha pasado, oye, necesito una persona para tal posición, y uno siempre quiere apoyar pues a las personas con las que tienes más afinidad y cree que puede dar la talla, ¿no? Entonces, Claro. lo que suma mucho también, no mucho es la experiencia, sino también pues cómo tú te has comportado con esa persona. Y eso es lo que más se recuerda y lo que finalmente te lleva a poder recomendar, ¿no? Porque al final la experiencia, al menos hasta cargos, creería yo, de analista, este, más relevante es el tema de pues tus habilidades blandas y tú como persona, cómo te has desenvuelto, ¿no? Bueno, eso es por un lado, ¿no? Eso te va a ayudar, volviendo al tema, de tener alguna oportunidad para, pues, que te llamen. Otro punto también es hacerse notar Postulaciones, no, las en redes, las redes sociales, exacto. Entonces, eh, habíamos coincidido dos plataformas, ¿no? Que nos han el servido, Boomerang, Boomerang y sí, LinkedIn, ¿no? Son las el dos LinkedIn. únicas plataformas que yo puedo recomendar por experiencia Yo también, que de acuerdo realmente ahí. funcionan, ¿no? Porque a mi punto de vista, lo que es la Orum, ya no existe Aptitus, ¿no? ¿Te acuerdas que existía Aptitus? Sí, sí, sí me No, acuerdo que yo también, o sea, he hecho varias postulaciones por Aptitus, Aptitus creo que sí, se llama, o o Computrabajo. como trabajo, y o sea, en comparación el porcentaje es menor a lo que te llaman en Boomerang, o ahorita que está un poquito más pegado es LinkedIn, o Sí. LinkedIn, como se dice, ¿no? Bueno, LinkedIn, Pero, sí, en inglés, bien, ajá, bien pronunciado. LinkedIn. Bueno, ya. Entonces, o sea, sí, lo que más pega ahí. Y en su momento cuando estaba Boomerang y compitiendo con Labor, un Computrabajo, Aptitude, todo eso, era más Boomerang. Era como que... Y aparte es una plataforma más amigable también para Sí, postular. y creo yo que Boomerang ha evolucionado, ¿no? Porque hoy en día, si te das cuenta, ya no solamente es cargar tu CV, sino hasta te da la opción de cargar un video de presentación. Claro, Y también cosa. claro, y también tienen un examen, de personalidad, creo que tienen, y gratuito, y eso tú lo puedes hacer y lo, lo, lo- lo vinculas con tu perfil de Boomerang. Y eso creo que es algo que te ahorra tiempo a ti y también a los que buscan pues candidatos, ¿no? Saber un poco, no solamente el perfil profesional, sino el perfil personal ¿no? De la persona. Sí, claro, claro, porque te ahorra tiempo porque los reclutadores en algún momento si tu perfil les interesa, te van a hacer un examen de psicológico, de personalidad y todo eso. Entonces, Exacto. este, haciendo tú eso ya le ahorras tiempo a él y te ahorras tiempo tú también de hacer ese examen, Sí, pues, y ¿no? Sí. LinkedIn, ¿no? LinkedIn, no subestimen LinkedIn, que No, LinkedIn ya es tiene. fuerte, Bueno, fuerte. LinkedIn, estoy no, peruanizado, ¿ya? ¿Cómo se llama LinkedIn entonces? LinkedIn. Sí, LinkedIn, sí, sí. O sea, creo yo ahora, bueno, según la experiencia que yo estoy llevando o que he tenido, porque ahora he dejado un poquito de postular, pero LinkedIn es poderoso. sí, Aparte que tú postulas a un trabajo y tienes todo ahí, por ejemplo, postulas a una empresa y buscas a la empresa en LinkedIn y buscas ahí sus reclutadores, claro, ¿no? Hasta puedes contactarlos directo en algún momento, ¿no? No es recomendable, claro, pero al inicio, pero en algún momento como que puedes ahí establecer un poquito de comunicación. exacto. Entonces yo lo pondría así, ¿no? Boomerang es la plataforma que te permite buscar el trabajo, postular. Y bueno, por un lado también es una ventana, porque por ahí también te pueden convocar, pero Sí, yo creo que lo dejaría más como una herramienta de búsqueda de trabajo y LinkedIn más una herramienta de venderte a ti mismo como profesional. No tanto para sí. buscar la oportunidad, porque en mi caso más me han llamado por parte de Boomerang que por LinkedIn, pero eh, es una ventana al mercado profesional. Y bueno, también una herramienta para poder, una vez que te llamen, ¿no? Por ejemplo, te convoquen, puedes investigar por LinkedIn comentarios de la empresa, Ah, contactar con gente de la misma empresa. Entonces también te da esa facilidad. Pero bueno, recomendamos esas dos, ¿no? sí. Y una vez, yo quiero dar un consejo, o sea, una vez fui en la universidad que estábamos nosotros, Ujú. había un programa, pues, del Banco Pichincha, o financiero en ese momento.
y ahí nos daban clase los gerentes de cada área. Y nos dieron, en el caso de recursos humanos fue el gerente, y una vez nos dijo, ¿no? Que pues, tanto para, por ejemplo, temas de negocios, emprendimientos y profesional, y cuando recién uno está comenzando, construir una marca personal, se podría decir. Algo así nos dijo en ese momento, te hablo hace como 6 años, 7 años. Y básicamente nos dijo si nosotros también nos queremos dar a notar fuera de LinkedIn o fuera de LinkedIn, perdón, y Boomerang, este, construir una marca personal. Por ejemplo, en LinkedIn, cosas, postear, por ejemplo, cosas que tú sabes, ¿no? O piensas en ese momento respecto al área que tú más o menos estás desarrollando o quieres desarrollar. Postear, hacer posts, ese tipo de posts. Y otro era, por ejemplo, crearte ahorita hay varias redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok y YouTube, pero yo recomiendo YouTube, ¿ya? Porque si tú te creas un canal de YouTube y hablas, por ejemplo, de tu carrera, un ejemplo, o del área en el que te estás desarrollando, y comentas cosas, tips, o básicamente conocimiento de esa área, ¿no? Esto, cuando tú hables con, por ejemplo, en una entrevista con un reclutador o algo, puedes decirle, no, mira, yo tengo acá este contenido acá y pues si quieres puedes investigarme. Entonces como que te da algo más, ¿no? Entonces es una recomendación que yo doy, ¿ah? Que en su momento me dieron hace como 7 años, que ahora yo recién me estoy dando cuenta que sirve bastante. O sea, y que para la gente que recién postule, puede empezar por ahí, ¿no? Entonces, es algo, ¿verdad? Que es algo que vale, ¿ah? Porque, así como las marcas tienen sus redes sociales, tú también, pues, Claro, lo mismo. buen punto. Sí, el Sí. tema de marca personal, si bien es un tema, yo creo que lo veo un poco cliché porque todo el mundo lo comenta, pero Sí, claro, sí. el foco es de que Es importante, es sí es importante, importante, ¿no? es importante. Y yo creo, yo daría este mensaje, ¿no? De ser tu marca personal, pero tal cual tú eres, ¿no? Y Sí, no, claro. no, digamos, como la gente te vende, que tú tienes que, no No, sé, sí, ir acá. Entonces, tiene busca que ser tal cual tú claro, eres. busca la manera en que tú puedas no venderte, sino darte a conocer eh, tu perfil, ¿no? Sí, o Profesional. sea, claro, o sea, en ese momento me acuerdo que el gerente nos comentó, o sea, de repente, y es lo que yo concluí, de repente no vas a tener exactamente como tú dices, o sea, como yo dije, perdón, el contenido relacionado exactamente a donde tú te quieres desarrollar, ¿no? O a lo que estás estudiando exactamente, pero puedes hacer algo, un contenido parecido, como tú dices, cómo tú eres, cómo te desarrollas en tu día a día. De repente haces un blog, ¿no? Y el tema de los hábitos, ¿no? De Claro, repente recala muy bien en el reclutador. Hábitos de leer, ¿no? Hábitos de ejercicio, ¿no? Entonces, ya de repente, oye, mira, yo en mi CV tengo estos hábitos, pero acá lo puedes ver, no sé, algo así, ¿no? claro, O hice esto y logré esto, ya no sé, algo así, un se me poco ocurre. documentar, ¿no? Documentar, Un documentar, exacto, sí, esa es la palabra. eso es bueno, eso es bueno. Y Esa yo es la también lo he palabra. visto. Si bien, O hasta en Twitter también, a Twitter o LinkedIn, a través de los posts, como te digo. Pero bueno, sí. exacto. Entonces, bueno, volviendo un poco a la línea, esos serían de parte de nosotros, de David y yo, No, sí. este, las herramientas digitales que te pueden servir para conseguir Twitter esa... o X, ¿no? Ahora es X, creo, ¿no? X, Sí, es claro, X. X. X, Entonces, X. esas dos herramientas te pueden ayudar a poder obtener esa llamada, la llamada, y para poder empezar un proceso de selección. Bueno, hasta ahí Sí, todo esto. Después claro. que viene la misma llamada, ¿no? Creo que a Ya, veces, claro, o sea, si no la tienes primero, clara, yo creo que sería bueno que te llamen, no te garantiza que te citen para una entrevista, sí, ¿no? La llamada también es un filtro y sí, es un pequeño filtro. hoy en día Ujú. tiene más fuerza. Antes, yo te hablo de 5 o 7 años atrás, te llamaban y te citaban para una entrevista. De frente. Porque todo era presencial. Hoy en día ya varios procesos de selección son por canal digital, o sea, por vía web. Llamada, videollamada y todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, Ujú. eso les permite a las empresas en hacer un filtro previo, como la llamada. Si bien hace 5 o 7 años también existía ese filtro, creo que hoy Sí. en día Más, te podría decir que el 80% de llamadas más, son filtros. más. Entonces hay que prepararse para esa llamada. Claro, Entonces, porque por ejemplo, en la llamada, no solo te están pidiendo como tus datos, o sea,
dónde estudiaste, ¿no? O porque te dicen, a ver, cuéntame un poco de ti. Entonces, en ese cuéntame un poco de ti, tú tienes que desenvolverte de la mejor manera. O sea, tienes que tener las cosas claras. Claro, tienes que ya Porque tener ellos, preparado tu speech, pues, ¿no? tu O sea, speech, tu speech, por ejemplo, yo recomiendo como que sepas tu CV, no de memoria, pero a grosso modo, ¿no? Porque ellos, los reclutadores, están al costado con un CV, imagino yo, y mientras te están llamando, están viendo, ¿me entiendes? Cuando te van, cuéntame, vas al lado profesional y dice, cuéntame, este, tu parte profesional, ellos están con el CV acá. Entonces, tienes que tener claro lo que pones en tu CV, de repente te preguntan, tienes tus logros aquí, acá, entonces, ten claro eso porque de repente hay personas que ponen cosas en su CV que no son ciertas, pues. Entonces, los reclutadores también quieren como que verificar ese tipo de cosas fuera de tus datos. Fuera de tus ex- datos, quieren verificar ese tipo de cosas y tu desenvolvimiento, ¿no? Y es un filtro ahí. sí. Y bueno, algo más. Lo que a mí me ha ayudado, no solamente para la llamada telefónica, sino también para en las mismas entrevistas, es que tu CV lo tengas listo de manera como tú cuentas una historia. ¿No? Por ejemplo, yo siempre digo, bueno, estudié tal carrera, eh, estos son mis estudios, posgrados después, y así brevemente, tengo tantos años de experiencia, de los cuales estos son han sido las más relevantes, y todo empezó, por ejemplo, en el área tal, ¿no? En el área tal, en la empresa tal, donde estuve cada un Claro, tiempo, y exacto, después de exacto. eso, cómo di el salto a otro lado, ¿no? Cualquier Ujú. cosa me motivó y así. Pero bien Sí, es la... resumido, sí, creo que Sí, 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 deberían de acuerdo. practicarlo. Una respuesta bien resumida, digo que Haz tu speech, haz tu speech, un minuto haz tu speech. suficiente para contar tu speech y de Ujú. la famosa pregunta cuéntame de ti. Sí, 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 sí. Hay algo que, Totalmente de acuerdo. ¿sabes qué? Algo Totalmente de también acuerdo. por ejemplo, que he aprendido hace poco, es que a veces te preguntan, cuéntame de ti en el aspecto personal. Y yo cometí el error de tener ese chip de darle el resumen de mi CV, pues, ¿no? Y ahí Claro. y a veces estamos tan programados que se nos sale por natural, ¿no? Entonces, también estar atento de lo que te pregunta el entrevistador o el seleccionador. Que cuando te pregunten, cuéntame algo de ti personal, respondan así naturalmente, pues, cómo eres tú como persona en, en lo personal, ¿no? Si eres una persona, pues, introvertida, extrovertida, un poco también hagan esa introspectiva de conocerse un poco en el sentido de cómo eres en el trato con las demás personas y eso comentarlo, ¿no? Pero tampoco hacerlo muy personal, ¿no? Algo Simplemente rápido. A veces, rápido y sí. comenta cosas positivas, ¿no? A veces Ah, uno puede pasar al momento, por ejemplo, tú eres una persona tímida y si dices, bueno, soy una persona tímida y de repente no se ve tan positivo, ¿no? Yo creo que deberían darle vueltas a esos puntos. enfócalo. Al Sí, menos enfócalo. enfócalo en algo positivo, ¿no? Pues soy una Ujú. persona reservada, por Enfócalo. ejemplo, reservada, Claro, que enfócalo. valora mucho las relaciones y por Exacto, eso, exacto. pues, son contadas, pues, ¿no? Las relaciones que Sí, tengo. O sea, como que, siempre tienes que enfocarlo así cuando te dicen pues tus debilidades, ¿no? Tus debilidades, la típica pregunta, debilidades o fortalezas. Siempre claro, tienes que enfocarlo en algo positivo, porque si dices cosas negativas, como que al reclutador, como que ahí no, pues no lo va a ver bien. No lo va a ver exacto. bien. Entonces No lo va a ver bien. son dos puntos. Por un lado, el cuéntame de ti, que es tu resumen de CV, que lo tienes que practicar. Y la recomendación es que lo cuentes como una historia, de más o menos contar cómo ha sido tu trayectoria. Y Claro. por el otro lado, pues cuando te pregunten, cuéntame de algo de ti personal, pues haces preguntas, ¿no? ¿Cómo tú eres con tus amigos, con tu familia, cómo te desenvolves? Sí, sí, Y eso sí, oh, pero eso es importante, ¿ah? Eso es importante. darle un enfoque positivo. Sí, claro, porque a Sí, veces es importante y hay que darle enfoque positivo, como tú dices, porque a veces hay determinados trabajos donde te piden esto, por ejemplo, disponibilidad de tiempos, ¿no? Rotativos, por ejemplo, en operaciones. Yo hablo para casos puntuales. Cuando eres joven, normal, porque tienes todo el tiempo del mundo y bueno, y si quieres trabajar en horarios rotativos ya depende de ti. Pero cuando tienes, por ejemplo, una familia, cuando te preguntan esos temas,
te dicen, pues te preguntan con quiénes vives, todo te preguntan, ¿ah? Claro, Y todo te preguntan. Entonces, o sea, siempre responderlo de manera natural, pero como tú dices, siempre enfócalo de algo, si tú quieres ese trabajo, enfócalo siempre con algo positivo. Así sea negativo, búscale el lado positivo y trata de expresar eso para que el reclutador eh, tenga esa respuesta que espera también, pues. sí. Entonces, esas son No. las preguntas más recurrentes cuando te llaman, ¿no? Cuéntame de ti, cuéntame, ¿no? De ti de manera personal. Eh, ¿Qué más te preguntan en una llamada telefónica? Eso principalmente, ¿no? Básicamente eso te preguntan, no Ah, te ya, preguntan y otra por cosa. ejemplo, si es que me ha pasado, si estás buscando un trabajo, te van a preguntar de todas maneras, ¿por qué quieres irte, no? De dónde estás. O de repente, si no tienes trabajo, también te preguntan, ¿por qué te Ah, fuiste? sí, eso también te Entonces, preguntan por yo creo, llamada. entonces, Sí, prepara tu respuesta siempre con un enfoque positivo y quieras o no, siempre vas a tener que, por más negativo de repente que haya sido el motivo por el que te fuiste, siempre busca el lado siempre busca positivo. el lado positivo, ¿no? Lo positivo. Sí, Y... por ejemplo, o sea, a ver, como que tipo una recomendación y algo que he pasado, y cuando a veces que siempre doy y me funciona, siempre, por ejemplo, cuando he querido cambiar de chamba, siempre, y me han dicho, ¿por qué te has salido? Y es parte, o sea, en parte es verdad, y la mayoría de veces he dicho por crecimiento profesional. ¿No? Porque fuera de que me ofrecía tal cosa en esta empresa y había crecido de alguna u otra manera, pero de manera horizontal, eso es lo que me funciona, como me funciona varias veces a mí. Yo buscaba un crecimiento vertical, ¿no? Cuando tú dices eso y una empresa te ha ofrecido todas las comodidades posibles y has estado bien en esa empresa, pero algo que uno busca siempre es crecer, pero Ujú, de ascender, se podría decir, ¿verdad? ujú, Se podría ascender. Entonces, una recomendación para la persona que quiera esté buscando un puesto mejor. Obviamente, de repente tú no buscas un mejor sueldo, o sea, un gran diferencial a lo que tenías antes, pero buscas un mejor puesto y has estado cómodo en la empresa donde has estado o has estado incómodo, pero, o sea, va para los dos. El tema de crecimiento profesional, de crecimiento vertical, siempre va a ser algo, un enfoque positivo por cualquier razón de querer crecer que tú hayas salido de la otra empresa. Eso es lo que a mí me funciona. sí, bueno, hay varias razones. Yo creo que sería, va a ser difícil poder abarcar, digamos, todas las situaciones de todas las personas, Sí, pero sí, siempre es lo complicado. importante, lo importante va a ser de que armes tu historia y que y que tú mismo te lo puedas creer, pues, ¿no? Que realmente a ti te convenza primero y cuando ya tú estés convencido de ese speech, pues cuando tú lo tengas que comentar en alguna llamada, pues la otra persona lo va a comprar, ¿no? Va a dar fe que efectivamente lo que le comentas es tal cual y que y tú estás ya, por ejemplo, ya tienes claro, pues, ¿no? Tienes claro lo que quieres para tu futuro. Y no está de más comentárselo a una segunda persona. Eso también es importante. Todo lo que tú estés preparando, ¿no? Para poder eh, pasar por estas etapas, siempre es bueno comentarle a alguien, oye, te quiero dar mi speech para una llamada telefónica, para ¿Qué tal te parece? lo que estoy haciendo, qué tal te parece, ¿no? Y siempre lo ideal sería con un compañero o compañera de tu mismo nivel, por así decirlo, ¿no? Un compañero ex compañero de trabajo, un compañero de trabajo, o un compañero de la universidad, o alguien Sí, dentro del área de recursos humanos, que sería lo más ideal, pues, ¿no? Pero sí, ahora, siempre alguien, digamos, o tu par o hacia arriba, ¿no? Que te pueda dar un feedback. No te quedes simplemente en prepararte, sino también expon eso a alguien conocido para que tú puedas ver si es convincente tu speech también, ¿no? Creo que eso también va a importar mucho para poder tener algo bueno de cara a la llamada telefónica. claro, o sea, lo que iba es, tienes razón en esa parte y también en la parte que dices que hay varias razones por las cuales uno sale de los trabajos, Sí. ¿no? Pero lo que comentaba particularmente era porque
básicamente era la razón por la cual yo me he salido o he querido buscar mejoras. Pero, si le sirve a alguien, bacán, pues, ¿no? Sí, Claro, es lo que claro, le sirve bacán. Entonces, pero otra lo cosa, importante es que otros lo compren, ¿no? Entonces, por eso claro, comentárselo. claro. Otra cosa que podría ayudar a lo que tú dices a poder hacer un speech, y es lo que yo uso, por ejemplo, para hacer copies de publicaciones, etcétera, es está Bing y está ChatGPT, inteligencia artificial. Ah, Lo claro, que, oye, lo, ¿verdad? lo que puedes hacer es copiar tu CV o copiarlo, o sea, agarrar todo tu CV, copiarlo, todo el texto, y escribirle a un prompt a ChatGPT que actúe como un experto en copy, o sea, cuéntale que estás buscando un trabajo, ¿no? Y que quieres un speech corto, de menos de un minuto o de 30 segundos, lo que sea, y que se base en tu CV para poder contarlo como un cuento. Ya tú le das los detalles que quieres y él te puede dar un speech en segundos, ¿no? Ah, Obviamente interesante. léelo, Y él lo molda, léelo. pues un Sí, poco, ¿no? Lo claro, molda también. lo vas amoldando, si quieres que le ponga un poquito más acá, o tú mismo ya lo modificas manualmente, pero te sirve bastante para resumirlo rápido, o sea, Claro. rápido, y le vas diciendo, oye, mejórame aquí, mejórame acá, y él te lo va mejorando. Entonces, Ah, a man, ya, ChatGPT interesante. o a, Eso, Bing, o a Bing, sí, a cualquiera de los dos. interesante. Es un ChatGPT detalle. tres punto Es cinco un sí, detalle y que Bing. hoy en día también es importante para todos estos procesos de selección, ¿no? Que ya Sí, sí, tenemos, por claro. ejemplo, y yo lo he utilizado, por ejemplo, no sé cómo responder a tus debilidades, por ejemplo, no los tienes bien planteados. También la puedes Puedes consultar. consultarle, oye, dame, no sé, una lista de, no sé, 20 debilidades. Y, ya, Sí, bueno, y con eso te das una idea de dónde sí yo, puedes, claro, exacto. dónde, Sí, 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 tal con cuál cual, sí tal te cual. identificas. Sí, sí, Claro. yo lo hacía Entonces, antes, pero yo lo hacía por Google, lo consultaba. Pero ahora que tienes ChatGPT y claro. Bing, te lo pueden dar Ajá. más conciso, pues, más Claro, rápido. de verdad, sí, O sea, me había olvidado ese detalle, es importante no, hoy en día. tú, ¿Cómo ha tú buscas cambiado? tú buscas, lo identificas y ya tú colocas o sea, lo que va acorde contigo, pues. No le vas Claro, a colocar todo, lo que va acorde contigo nada más y ya está. Ya ya, tienes, ya tienes perfecto. para responder, pues. Entonces, bueno, entonces ya un poco cerrando el tema de las preguntas en una llamada telefónica, en resumen es tener ya lista tu historia, contarlo de manera segura y contarle a alguien más, pues, todo esto para que, pues, te den Sí. feedback y ir mejorando, ¿no? Hasta el mismo ChatGPT le puedes contar, ¿eh? Claro. Entonces, O a Bing. bueno, una vez que ya estés preparado, te llaman, contestas las preguntas de manera segura y todo. Recién ahí ya pues te confirman, ¿no? Te confirman, no en ese momento de repente, sino te dicen, eh, porque normalmente hoy en día hay bastantes reclutadoras. Entonces, lo que pasa es que ya una vez que terminas de conversar con la persona, te van a decir, bueno, este es un proceso y de pasar, pues te vamos a convocar, ¿no? En el caso ya Sí, cuando te convoquen, ahí está, pues, ¿no? Digamos, lo más importante de todo este proceso que es las entrevistas, ¿no? Que son varias etapas, ¿no? Creo o que sea, son varias etapas son, dentro de las entrevistas, son varias, ¿no? Y dependiendo de la depende de las empresa, empresas. depende del Depende tamaño de de la las empresa, empresas. depende también de la empresa, también dependiendo de la situación de la empresa, de repente están en un proyecto, necesitan gente ya, puede ser un proceso de corto, ¿no? De una Dep- o dos entrevistas máximo, o Depende de su también proceso de selección también. depende de la situación y lo que estén buscando, ¿no? Entonces, en un Sí, proceso porque regular, hablando de un proceso regular, tienes más o menos son tres etapas, ¿no? La entrevista con recursos humanos, con el jefe del sí, área, con el jefe del hablando área, general, sí. claro, con el Sí, jefe del área y con el gerente gerente. del área, ¿no? Prácticamente es el proceso típico de un proceso. Ahora va Entonces, a depender mucho del puesto al que estés postulando, claro, del ya, rango. claro, el Va a rango, depender mucho. exacto. Si eres un Claro. rango de jefe, ya no, pues Ahora, de simplemente repente, recursos humanos y tu jefe y ya está de sí. repente, ¿no? Ahora depende, esa entrevista con recursos humanos, la primera, o puede ser entrevista normal, o puede ser una dinámica. Sí, Una pero dinámica. la dinámica ya no es muy... Yo te digo que hace no mucho, he pasado dinámica
en primera etapa, o sea, empresa grande, ¿ah? Empresa grande, grande, grande. Creo que la usan porque, como son varios postulantes, para descartar de una manera más rápida. Bueno, sí, también. Entonces, bueno, La usan, ¿ah? y La entonces usan. hablemos de los Grande, dos, ¿ah? pues. Empresa grande. Hablemos de los dos, pues, de las dinámicas y de las entrevistas con recursos humanos. Mira, yo creo que la entrevista cada uno habla de las dos, ¿ya? Pero hablando de la entrevista con el gerente o de recursos humanos, jefe o gerente, es parecida a la llamada telefónica, para mí. Similar, similar. Pero obviamente que en persona es diferente, ¿no? Cómo te desenvuelves, este, cómo te expresas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que va analizando el entrevistador. ¿Cuál sería entonces Eh, la clave en esa etapa, con con recursos Estar humanos? seguro para mí es, si ya has recibido un filtro por llamada, tú ya tienes todo el speech aprendido. Tu CV, cómo te desenvuelves personalmente, tus datos obviamente, todo ese tipo de cosas, ya lo tienes claro. Porque para mí, en mi experiencia, te pregunta básicamente lo mismo. Solo tienes que ir más seguro todavía. Tienes que ir más seguro porque ya te ha entrevistado con anterioridad por teléfono. Ya, ese es ¿cómo se llama? Para la entrevista personal con el recurso humano. Y en cuanto a dinámicas, tiene que estar, bueno, en dinámicas te toman temas técnicos, en dinámicas, en las primeras Ajá. dinámicas, Sí, es. técnicos, Mm. y no solo está presente el de recursos, sino está presente también, El no el área. gerente, no el gerente, pero el El área. jefe, supervisor del área, está No, presente. depende mucho de la empresa, porque puede ser que esté el jefe, pueden estar los dos con el gerente también, entonces depende mucho también. Sí, depende, pero creo que en Pero en general, general regularmente está el es el jefe. jefe. Ya, El sí, jefe. claro. Al menos está, En la- al menos está él. entonces, lo que sí te va a preguntar son cosas O ella, ¿no? técnicas. Para que pucha, Sí, después. cosas. Sí, lo que te va a preguntar son cosas técnicas, ¿no? Entonces, tú tienes que tenerla clara ahí también. A lo que postulas, apréndete muy bien. Otra recomendación. Apréndete muy bien las funciones, tanto para la entrevista como para la dinámica. Las funciones a lo que tú estás postulando, ¿no? Al área que tú estás postulando. Apréndete bien porque este, en en la entrevista con la entrevista personal, Bueno, pero hablando cuando de la acabe la entrevista, dinámica, cuando hablando de la dinámica, pues. claro, espérate, cuando estás en la entrevista personal, puedes hacer preguntas respecto a funciones o cosas del área. Y en la dinámica, también tienes que tenerla clara. También tienes que tenerla clara porque también te preguntan ese tipo de cosas y cosas técnicas referidas a lo que tú estás postulando. Cosas, hasta te preguntan cuál es la diferencia entre, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a lo que me pasó. Operaciones, ¿cuál es qué pondrías primero como prioridad? ¿Calidad, seguridad o productividad? Y te preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y el desenvolvimiento en la dinámica es clave, pues. Es clave, es clave, es clave. Tiene que ser bien participativo, tienes que tener las cosas claras, tienes que tener las cosas, conocimientos técnicos claros de lo que estás postulando. Y básicamente eso, pues. Sí. Básicamente eso. Bueno, yo, por ejemplo, en la entrevista sí coincido que es casi similar con que la llamada. Lo que yo pienso es de que lo que busca en esa etapa la persona de recursos humanos que te haya contactado es que, eh, muy aparte, como tú dijiste, ¿no? Ya pasaste un filtro de CV, por así decirlo. Entonces ya estás eh, con todo Aprendido. con todo Ya lo- lo necesario, digamos, para poder cumplir el rol que están buscando, ¿no? Lo que están queriendo confirmar es que si es que estás preparado, ¿no? De manera ya profesional, me refiero a pues, si estás capacitado en temas de extras, por ejemplo, habilidades blandas sobre todo, ¿no? Que es lo que está teniendo más peso hoy en día. Si estás capacitado para resolver problemas, situaciones difíciles, cómo te desenvuelves tú en situaciones difíciles, y eso es lo que te van a preguntar en la entrevista, ¿no? De repente a veces te lo preguntan en la llamada, pero te lo van a volver a preguntar en la entrevista personal
cómo tú te desenvuelves en situaciones críticas. Y eso es lo que tú también te tienes que preparar. Cómo contar una historia donde tú estés algo difícil y cómo te desenvolviste. Y lo que importa realmente es qué hiciste, ¿no? ¿Qué pasó? El problema. ¿Qué hiciste ante el problema y qué resultados obtuviste con lo que hiciste? Entonces eso es también tenerlo listo. Y porque fijo te lo van a preguntar y es lo que lo que te va a sumar. Saber de que pues manejaste bien una situación complicada. Eh, y eso por un lado, ¿no? Y después ya, pucha, venderte, ¿no? Venderte, me refiero a mostrar esa actitud de querer el puesto. Eh, Sí, eso. Mostrarte, no solamente respondas las preguntas que te hagan, sino también trata de ir un poco más allá, ¿no? Si te preguntan, este, por ejemplo, qué problema resolviste en tus experiencias anteriores, comentarlas y después este, comentar, por ejemplo, un plus, ¿no? ¿Qué aprendizaje te trajo a ti como profesional, ¿no? No solamente el resultado que obtuviste, bueno, hice todo esto, resolví y obtuve este resultado. Pero lo que yo te puedo recomendar es adicional para que te puedas destacar, decir, esto me generó también un aprendizaje, ¿no? En lo personal, profesional, no sé. Por ejemplo, esta situación hizo de que ganara mayor confianza con el equipo tal, ¿no? Donde se desarrolló todo, o puede ganar, pues, más experiencia, ¿no? O aprendí algo nuevo, o lo que fuere. Sí, Eso también te va a sumar, ¿no? También un plus. un plus. Yo creo que eso sería buenísimo. Y eso es lo que te va a diferenciar de otros candidatos. Y algo también, para cerrar el tema de la entrevista personal, que te lo van a preguntar es ¿por qué te escogeríamos a ti, no? La famosa pregunta. Entonces, eh, esto sí tiene que ser lamentablemente 100% objetivo, ¿no? Y me lo ha dicho un jefe de área que me hizo la pregunta y me dio ese feedback. Cuando te hagan esa pregunta, siempre enfócalo a resultados, a cómo tú aportas, ¿no? Eh, por un lado, si tienes la experiencia, por ejemplo, en dos casos, si tienes la experiencia para la posición, lo positivo va a ser, tengo la experiencia, mi periodo de aprendizaje va a ser muy corto y voy a poder aportar en el corto plazo. Y me enfocaría en generar resultados, en mejorar, no sé, lo que tú ya, digamos, insinúes de que esta posición busca, ¿no? Si es una posición de operaciones, pues mejorar los procesos o lo que sea, pero siempre enfocándolo a resultados. Y si es que no tienes experiencia y eres alguien nuevo que está buscando, pues refuerza mucho tus capacitaciones y este, pues el enfoque que tú tienes para la posición, ¿no? Que buscas, no solamente pues estar en la empresa para esa vacante, sino buscar un crecimiento, ¿no? Eso creo que cuando inicias es lo que más valoran dentro de una empresa. No solamente alguien apto con habilidades blandas, sino también que busque crecer en la compañía, ¿no? Sí, Y muy bueno, eso es con respecto a las entrevistas, creo que eso es sí. lo que más buscan. Sí, o Y sea, creo yo que esto, hay muchas de las cosas que tú has dicho que sí, o sea, preguntan, pero de cabeza, como se dice, fijo, ajá, fijo. eso es lo más fijo, Por ¿no? ejemplo, otra cosa que también añadiría es, el típico, siempre te preguntan fortalezas y debilidades, ¿ah? Siempre los recursos humanos siempre te pregunta eso. Ahora, hay, como te digo, las etapas también depende de las empresas, pues, ¿no? Depende de las empresas a las que tú estás postulando, porque Sí, este, por ejemplo, cuando tú mencionas el tema de logros, el tema de objetivos y el tema de resultados, es importantísimo eso, pero a veces esas preguntas, yo también las he pasado con de temas de recursos humanos, pero a una manera más general. Pero cuando me pasas a la siguiente etapa, que es jefe o gerente, no sé, sí, te preguntan también lo mismo ujú. y quieren saber más a fondo eso. Claro, O claro, sea, como que hacen, ahí como ya, que ahí ya como que comienzas repreguntan, muchas veces repreguntan, ¿ah? O sea, lo mismo de recursos, te pregunta el jefe
Ujú. pero el tema en el jefe o gerente imagino que te lo discute más, ¿me entiendes? Exacto, sí, Te lo exacto. discute más. Lo Pero importante, siempre las preguntas, hablando en general, a veces sí se repiten. Sí se sí, repiten. A mí me pasaba sí. en recursos humanos, dinámicas, y después la próxima etapa, Ah, ¿no? sí, Que y es. eso sí no vale porque yo también he renegado. Oye, pues sí me preguntaron eso al inicio. Sí, sí. Te En preguntan, te cada repreguntan. entrevista es una persona, es como si fuese una entrevista en otra empresa. ¿No? Eso sí Sí, que sí, lo así tengan bien es. en claro, porque claro, tú en la primera etapa con los recursos humanos se preguntan, como tú dijiste, una situación difícil. Viene la siguiente entrevista, jefe, También. y te vuelve a preguntar, cuéntame algo de una situación difícil. Para darle un Y enfoque diferente, dale también, yo ¿no? creo que, Ah, y esto sí, también volviendo un poco, en la primera entrevista con recursos humanos no le va a interesar exactamente detalles, ¿no? Creo que sí, los detalles no. es muy Algo más a grosso modo, ¿no? a grosso Prácticamente, modo, exacto. problema que hiciste y cómo resolviste resultados. Ahora, si le Simple. das, ahora si le das detalles, dáselos rápido también. Ellos no Sí, quieren sí, sí, claro, dáselos se rápido. aburren Sí, se y... aburren. Si quieren escuchar de repente algunos tipo números, ¿no? Pero Claro, dáselos pero rápido, resultados, rápido, no, pero como rápido. resultados, sí, claro. Sí, dáselos rápido. Dáselos Este, rápido. claro, no pequen en explayarse. Al menos con Sí, recursos no, no, humanos no les va a sumar no. mucho, como sí les Más, sumaría al jefe o al gerente del área. dile que has logrado esto, pasaste por esto, lo resolviste así, lograste, he aprendido esto y al final dale Sí, un, no se olviden el tema de aprendizaje, ¿eh? No se olviden sí, el tema de aprendizaje. ¿Qué en eso, aprendieron? claro, en eso dale números, pues, ¿no? Dale Sí, números rápidos y ya está. Porque si te explayas ya muy larga la haces. También aburres, o sea, aburres, claro, aburres, y denotas de aburres. repente que no has manejado tus tiempos previamente para la entrevista. También, también Eso eso es lo es que más importante evalúa los recursos tiempos. humanos, porque Sí. ya cuando pasas a la etapa del jefe o del gerente, no están con un cronómetro, ¿no? Yo creo que ahí ya es más tú a Puedes tú, explayarte un te poco puedes más. explayarte bastante. Y Algo bueno, más, y bueno, y sí, como recomendación al final siempre pregunta a recursos humanos. bueno, eso O sí sea, para terminar. sí, o sea, para terminar, termina todo y ellos te dicen, oye, ¿tienes alguna pregunta? O de repente no te dicen nada, tú ten la iniciativa de preguntar, Exacto, no, porque sí, no, muestras interés. sí, por más de Sí. que de Cualquier repente, cosa, tu duda, sí, cualquier duda que tengas. sí, siempre plantear, y eso también lo pueden usar el chat GPT, por ejemplo. A veces no sabes qué preguntarte y le pones, yo a veces le echo preguntas para realizar en una entrevista de trabajo y te dan como Sí, una lista enorme. sí, sí, sí. Puede ser tema de horarios, de repente no te dieron los Entonces, horarios, puede ser sí, ajá, dónde, lugar, si va, ¿no? ujú, Si bien dice híbrido, pero dónde están las oficinas, exacto. ¿no? No sé, pues Bueno, y algo temas de bonos, no sé, ya más cosas. Ahí sí, el ChatGPT te puede ayudar bastante. algo que también quería comentar ya para Y cerrar Bing. el tema de la entrevista con la de recursos humanos, es que cuando te pregunto por lo que comentas es fortalezas y debilidades, Sí, te no tanto preguntan por eso. el tema de fortaleza, porque creo que es más fácil. El tema de Sí, debilidades identifica uno, máximo dos. Y si te insisten, ¿no? En lo personal, y esto ya es mi experiencia, si te insisten más de uno, no hay un tercero, tú ciérrate, tú dile, no en lo profesional, porque realmente las debilidades están enfocadas en el tema profesional, porque yo creo que todos tenemos más de dos, tres debilidades sí, en lo personal, pero en lo profesional puedes comentarles de que, oye, ¿sabes qué? No, bueno, hoy sabes que no les vas a decir, pero decirle que este, estas dos son las únicas debilidades que he identificado en el ámbito laboral. Y con eso cierras el tema. Y si tienes uno también, yo menciono uno nada más y no tengo por qué tener otra, ¿no? No tienes que verte obligado a responder si es que tú mismo no has identificado una adicional, sí, ¿no? de acuerdo, Y lo que de sirve acuerdo. bastante, algo que me ha ayudado mucho también, es preguntar para que puedas ya tener trabajo, preguntar a gente de tu entorno, oye, ¿qué piensas de mí en lo laboral, no? Yo me he planteado esto. Y también para las fortalezas, también puedes preguntar a tu entorno, Sí, oye, ¿qué fortalezas crees que yo tengo? Y eso también sí te ayuda. te ayuda muchísimo. Y no Sí, tengan miedo, ¿ah? sí, Creo que yo una vez hice sí. un ejercicio Buen tip. y pregunté a 10 personas,
oye, ¿qué fortaleza ves en mí? Y sin miedo, Ah, de frente nomás, de frente. sí, yo sí, justo yo llevé un curso Ya. de, no recuerdo de qué, pues esos cursos pues de Creana creo que era, Ah, ya. y y siempre te piden pues desde tu tarea y lo que sea. Y una de ellas era preguntar mm, no te ponen límite, pero yo pregunté a 10 personas, oye, ¿qué cosas positivas ves en mi En persona? mí. Y te sorprendes, ¿ah? Te sorprendes. Sí. Háganlo, háganlo, tienen que Y hacerlo. sí, pues, Rompe hielo eso, contigo sí, claro, y con la persona también que estás tratando. Ahí sí. puedes tener un poquito más de apertura para poder tratarlo en el trabajo, poder abrirte un Ajá. poco más con la gente de tu trabajo, que es importante. O no con tu trabajo, pero con gente, pues O con claro, gente con de- la que, no sé, con la estudios, pues, ¿no? Como en tu estudies, caso. claro. Ajá. Y Sí. bueno, ya. Y bueno, después viene ya la entrevista con el Ya, yo creo que jefe. ya es la última etapa, ya. Sí, Básicamente son las últimas etapas. El tema de las entrevistas con los jefes son las últimas etapas. sí. Entonces, yo voy a comentar algo que me sirvió, un consejo puntual. De repente tú también, ¿no? En mi caso, la entrevista con el jefe del área, lo más relevante para mí ha sido eh, venderle, un poco ya venderle tus capacidades para resolver problemas. Yo creo que eso es lo más importante, porque ya vienes con un filtro de que tienes los conocimientos, la experiencia, y todo eso tienes que plasmarlo o venderle a la persona en ejemplos de cómo resolviste las situaciones difíciles. Y yo creo que en eso se va a basar todo, ¿ah? Al menos con el jefe. Después con el gerente es otra cosa, pero con el jefe es eso. Y también encontrar un poco de, como se dice, ¿no? Tener esa química con la persona. Sí, O sea, sí, sí. ver que puedan llevarse bien, Congeniar, 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 congeniar. congeniar, exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, yo, Ese es clave, ¿ah? Ese es clave. entonces, para mí lo más importante es venderte bien en aspecto de cómo resolviste situaciones difíciles, porque eso es lo que te van a preguntar de cajón, y, y ser seguro, ¿no? Mostrarte de manera segura con lo que tengas que responder. Sí, Eso creo que en cuanto a entrevistas con jefes es lo que más creo yo que me ha servido, tener las cosas claras en todo aspecto, ¿no? En lo profesional, en lo personal, porque te van a preguntar qué planes tienes tú a futuro. Entonces tener todo claro, responderlo de manera clara. Pero lo que más sí es, pues, cómo resolviste situaciones complicadas, ¿no? ¿Qué es lo que más buscan, pues, hoy en día los jefes? Alguien capaz de resolver problemas, no tanto conocer, ¿no? Porque el conocimiento lo puedes adquirir en la empresa o con capacitaciones, pero sí, la madurez de poder resolver problemas es el diferencial, creo yo. Entonces sí. deberías prepararte bien en exponer esos ejemplos que hayas tenido. Sí, Y yo bueno, eso. totalmente de acuerdo ahí, ¿ah? A veces los gerentes o directores o jefes, ¿no? Porque ya estamos hablando de la última etapa, básicamente es así. Te preguntan también primero, Bueno, eso es en el caso del jefe, el- ¿no? En el gerente creo que es un poco distinto. claro, pero, Pero claro, bueno, en el caso, en pero el caso, dime, dime, hablando puntualmente con el jefe. con el jefe, es que es muy distinto, porque, ¿sabes por qué? Porque a veces te toca con sugerentes de frente, no hay jefes. Ah, en mi caso, por ejemplo. Ya, pero en el caso, Jefes, pongámonos en las dos situaciones, pues, ¿no? Primero, cómo, en el caso, si tuvieses la entrevista con el jefe, cuál sería, pues, lo que tú consideras más importante y qué tip darías para poder, pues, este, destacarte, ¿no? claro, mira, yo he pasado varias entrevistas. Y caso de jefes, exactamente. eh, tienes que tener claro, tienes que tener claro tus números. Si, en toda empresa, en toda área, es importante los números. Es importante los números, creo yo. Eh,
Porque, como te dices, ellos van a ver tu capacidad resolutiva mayormente, tu capacidad de resiliencia, porque hay en toda área, en todo trabajo, siempre va a haber situaciones difíciles, pues. Y te van a preguntar cómo te has comportado o cómo has resuelto temas difíciles en tus anteriores trabajos. Cómo lo lograste, ¿no? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Y qué resultados obtuviste? ¿Y qué aprendizaje sacas? Pero ahí, como te digo, se replica un poco la entrevista con el tema de recursos humanos, pero ahí tienes que ser un poquito más específico con el jefe en cuanto a los números, en cuanto a tus logros, ser clarito, Claro. específico, claro, y tampoco es que te vas a explayar, pero tienes que ser, dar datos concisos, concretos en ese tema, ¿no? Y siempre busca, ten en cuenta que tú te estás vendiendo, ¿entiendes? Ten en cuenta que tú te estás vendiendo y siempre busca la empatía. Tienes que buscar la empatía con la persona que tienes al frente. Tienes que en ese momento tratar de que, o tratarlo primero como un amigo, entre comillas, como si le estuvieras hablando a un amigo, entre comillas, y, y básicamente ser empático y tener claros tus números, lo que lograste, los resultados que obtuviste, los aprendizajes. Y básicamente es eso en el jefe, para mí. Perfecto. Sí, pues en realidad creo que eso es lo que te va a destacar y tener, este, digamos, en la vista de las posibilidades, de los posibles candidatos para poder obtener el puesto. Y ya, bueno, ya después de esta etapa viene la última, ¿no? Digamos, con el gerente, Ya, ya, claro, básicamente esta etapa que hemos tratado ahorita podría ser la última de una entrevista, de claro, repente. dependiendo de la O, empresa, sí, depende de la empresa, podría ser la última. pero ya ¿Ya? digamos, en un proceso En regular, un un proceso proceso regular. más amplio, se podría decir si hay más etapas. Uy, hay más de 5 o 6 etapas a veces. Sí, pero un poco Pero para encasillar. ya tocando la última, encasillando, sí, pues ya viene el gerente, pues básicamente gerente de área o director. A veces toca director, gerente o director. En este punto, lo que sí eh, es donde más preguntas inesperadas me ha pasado, ¿no? Yo creo que en esta etapa el gerente lo que busca es hacerte preguntas, digamos, de repente muy random, pero que ver tu naturalidad, ¿no? Como, y es un poco ya, te quiere conocer como persona tal cual, y por eso creo que te hacen preguntas muy random, Mm. para ver Sí, cómo tú sí. reaccionas, tu reacción, ¿no? Eso es un poco difícil de prepararse, creo yo. Lo que lo que puede servir es, lo que a mí me ha servido es ser sincero, que fluya todo prácticamente. Obviamente prepararte para preguntas puntuales, pero lo más recurrente en esos procesos, en esa etapa con el gerente, es, eh, quieras o no, como tú dijiste, te estás vendiendo, ¿no? Entonces, Muy tú bien, claro. tienes que irte, bueno, no tanto, pero digamos, un poco ir tasando, por así decirlo, ¿no? ¿Quién es la persona que tienes al frente? Y la mayoría de gerentes, no todos, pero la mayoría de gerentes son gente ya un poco más mayor, de otra generación. Entonces, un poco responder de acuerdo a cómo eh, ellos puedan tomar tu respuesta de manera positiva. Porque tú, como joven, bueno, no sabemos qué edad pueda tener la persona que esté viendo, pero en general va a ser más Joven, joven, joven. va a ser más joven que, pues, que el gerente, ¿no? Entonces, Sí, sí. eh, lo que tienes, bueno, lo que yo he hecho ha sido que me trajo aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, un tema puntual. Eh, ¿Por qué estoy buscando un cambio, no? Y eso es lo que va a buscar un Mm. gerente, ¿no? Buscar tus motivaciones, entenderte como persona, cómo tú te actúas. Entonces te hace preguntas, ¿por qué te quieres cambiar? ¿Qué es lo que no encuentras ahí? ¿Qué sí ves acá? Entonces, siempre dar una respuesta que vaya por el lado del gerente, ¿no? Entonces, si es que la persona, pero obviamente mientras que vas conversando y vas conociendo a esta persona, vas viendo por qué lado eh,
te podría ir mejor. Si es una persona muy conservadora, pues dar una respuesta conservadora también, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te quieres mover? Porque, bueno, simplemente quiero buscar un crecimiento y ya está, ¿no? O sea, no, a veces pecamos en dar, digamos, ser 100% sinceros, no 100% sinceros, sino eh, exponer todo lo que sentimos, ¿no? De repente, en ese momento, con esa pregunta, ¿no? De por qué quieres un cambio. Entonces, no necesariamente, por más que tengas la mejor intención, la otra persona lo va a tomar de la mejor manera. Mm. Entonces, un poco encasillar tu respuesta en algo que la otra persona lo pueda tomar de la mejor manera. Porque, pues, dependiendo, como digo, cómo tasas a la otra persona, pues te va a dar una idea de cómo responder también. Porque puede ser un gerente joven y ese gerente joven tú lo ves súper abierto, ¿no? Que te da la confianza. Entonces tú puedes dar una respuesta más, de repente más eh, detallada en el sentido de que quiero un cambio porque, bueno, busco nuevos retos, me cansé un poco de ver esto, busco ver nuevas cosas. Entonces ser un poco más detallista, más ambicioso en tu respuesta, también te puede sumar, ¿no? Entonces la clave, creo yo, es conocer al gerente en esos pocos minutos que empieces conversando, porque inicialmente vas a comenzar hablando, exponiéndote de ti, de cómo eres. Y poco a poco Sí. que vas conversando con la persona, vas a darte una idea de cómo es para que eso te sirva en dar una respuesta ya en las preguntas más, digamos, más relevantes, ¿no? Más relevantes, porque vas a iniciar Claro. con... Sí, entonces yo creo que es un poco conocer a la otra persona, esa es la clave, conocer con quién te estás entrevistando, conocer un poco su perfil y lo que es importante también es bueno utilizar el LinkedIn, ¿no? Un poco investigar a la persona, al gerente, quién es, dónde trabajó, este, no de repente qué edad tiene, porque eso todo eso influye en cómo tú te tengas que vender, ¿no? Y ya, eso como una previa, ¿no? Pero ya en la entrevista puedes darte una idea de qué perfil, ¿no? Eso es un poco ser empático, de más o menos saber qué perfil es la persona y responder de acuerdo a eso, ¿no? Porque a veces pecamos en todas las etapas mostrarte de la misma manera y a veces eso no es beneficioso. A veces te tienes que ir acoplando, porque como en cualquier negociación, pues no vas a ir a negociar de la misma manera a una persona, por ejemplo, de acá de Latinoamérica, a una persona, no sé, de Asia o de Europa. Entonces, yo creo que también la clave es tasar un poco al gerente, cómo te hace las preguntas, ¿no? ¿Qué actitud tiene? Entonces, Claro. un poco eso evaluar. Ahí está como que un poco también la clave. Sí. Sí, lo que quería mencionar era, a ver, antes ¿Qué de entrar a opinas? ¿Qué este, opinas de eso? sí, También sí, comenta. sí, 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 ahorita va a entrar ahí. O sea, lo que quería cerrar más o menos en la otra etapa era del jefe, para entrar ahorita al del gerente, era de que, como te dije, tienes que venderte y, por ejemplo, tienes que venderte por qué te van a elegir. En esa etapa es importante porque, ¿qué le vas a sumar tú a la empresa específicamente? Decir cosas puntuales. Voy a sumarle más productividad en este aspecto, ¿no? Puedo ayudar a incrementar en esto porque acá ayudé a incrementar el otro, rentabilidad. Todo ese tipo de cosas eh, enamoran, entre comillas, al entrevistador, ¿no? Ese es para cerrar. Bueno, esto es para Ahora, con el tema del jefe, te refieres, ¿no? sí, para el tema del jefe, Ok. para como que te enamoras, como que ya ahí tienes. Una vez que ya pasaste esa etapa, una vez que ya pasas al de gerente. Y me ha pasado que los gerentes me han pedido primero que les cuente de mi vida. O sea, me han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿no? Cuéntame de tu vida. Obviamente lo que tú dices es importante. Ahora que estamos mucho más expuestos y ellos también están expuestos en redes, tienes que ir a tasarlo, a estudiarlo un poquito, más o menos, cómo se comporta, cuál es, ¿no? Cuál es hasta cuál es su experiencia, algo rápido, más o menos para que lo veas de cómo es, al menos en el lado profesional, en el lado personal no vas a saber tanto cómo es, ¿no? Lado profesional, o puedes sacar su lado personal viendo sus posts en LinkedIn, cómo se expresa, para qué tipo de pensamiento tiene, a veces Ujú. postean cosas
temas referidos a la política, ese tipo de cosas, ya más o menos vas viendo cómo piensa. Entonces, de igual manera vas preparado a la entrevista habiendo estudiado un poco al gerente. Y sí, a mí me ha pasado que el gerente me dice, oye, ¿sabes qué? Cuéntame de tu vida. Cuéntame. O sea, dime toda tu... Dime qué has hecho, todo. Y fuera de lo profesional, ¿ah? Me dice, Claro. cuéntame de tu vida. Y ahí, en ese punto que tú estás contándole de tu vida, creo yo, que ahí puedes desarrollar un tema de congeniar con él. Porque quizás hay experiencias que tú pasaste que él también las pasó, o ella las pasó, porque hay gerentes mujeres también, obviamente, o ella las pasó, ¿no? Y ahí vas congeniando y aprovecha las mínimas oportunidades que tengas ahí en cosas que congenias con esa Claro. persona, aprovecha para que pueda haber una confianza en ese momento, ¿no? De poder, fuera de contarle tu vida, que le estés contando tus cosas personales y a dónde quieres apuntar, obviamente, a dónde quieres apuntar. Este, ya al haber esa confianza, tú te puedes sentir más seguro, pues, en la entrevista, Ujú. ¿no? Aprovecha las mínimas oportunidades para que tú te sientas seguro. Y esa seguridad obviamente se da a notar al gerente. Y eso es lo que le gusta también a un gerente. El tema de seguridad, ¿no? Toma de decisiones es importante para un puesto. Creo que para cualquier puesto, si sea el mínimo, toma de decisiones es importante. Entonces, si tú te muestras seguro, más o menos va arraigado con la toma de decisiones. Entonces, le va a gustar ese punto, ¿no? Eh, Otra cosa también creo yo que los gerentes buscan, eh, sí, ese es el tema que tú dijiste, ¿no? El tema de, por ejemplo, a mí me ha pasado de que eh, me preguntan cosas personales, muy personales. Y me ha pasado, hasta me preguntaron una vez, me acuerdo si tenía hijos, si tenía hija, Bueno, eso con ya quién. es No, normal, creo pero, yo. pero, sí, pero me preguntan, ¿por qué crees que te preguntan eso? Para ti. Para saber si es que, pues, vas a tener disponibilidad, pues, ¿no? Claro, Y eso disponibilidad, es pues. ya, no quiero entrar en detalle porque es un tema muy controversial, Sí, ya, pero pero, pero, la realidad es, pero mm, hay gerentes que te preguntan ese tipo de cosas. yo creo que cuando Ese tipo de hayan cosas, ¿ah? preguntas de ese tipo, ¿no? Y es un consejo también, cuando te pregunten, por ejemplo, ¿estás dispuesto a viajar o no? Sí, O, eso, o por eso, ejemplo, eso. o no sé, pues tienes enamorada o eres casado o lo que sea. Yo creo que siempre no está de más darles una chiquilla, como que decirles, si en el caso sea cierto, eres padre o tienes una enamorada o lo que sea, creo que siempre es bueno dejar en claro, bueno, sí tengo hijos, sí tengo enamorada, sí estoy casado, pero me considero una persona 100% profesional y responsable, ¿no? Simplemente para aclararlo, ¿no? No sé cómo lo puedan trabajar, que creo que ese es muy brusco, pero sí dejarles Sí, un comentario de que eso no tiene que ser una, un filtro, una, ¿no? Un filtro en realidad. claro, para tu accionar en el puesto que tú estás Claro, postulando. o sea, eso no te va a Sí, limitar a sí. responder, ¿no? Como se espera que Siempre, responda. siempre hay que darle un enfoque positivo, como Claro. hemos dicho. Yo creo Siempre hay que que... darle un enfoque positivo. Y otra cosa que también ¿Y tú tú cómo dices que, respondes, por ejemplo? ¿Cómo respondes? Porque en mi caso yo no, todavía no yo, tengo hijos. no, sí, pero claro, por ejemplo, yo respondo de la manera que, o sea, en todas las entrevistas, básicamente he tenido claro que a lo que estoy postulando, ¿no? Que se basa en tales horarios, porque tú ya has tenido que preguntar eso antes, ¿no? Y mi disponibilidad es 100% para cualquier injerencia, para cualquier viaje, para cualquier Pero eso, situación. cómo respondes, por ejemplo? Si yo te pregunto, Específicamente, ¿cómo porque respondo? más o menos, pues para que la gente se dé una idea de cómo de repente llevar esa pregunta, ¿no? Para gente que tenga hijos, ¿cómo lo Claro, tomas? porque ¿Cómo ahora, lo primero, manejas? primero el gerente te pregunta, ¿y con quiénes vives? ¿Tienes hijos o no? Claro. Sí, o sea, respóndele primero lo que te está preguntando, ¿no? Sí, tengo 2 hijos, convivo con tal, ¿no? Y
Y nada, eso. Ahora, él de repente te va a repreguntar ahí, ¿no? Oye, ¿qué pasa si hay un viaje? ¿No? Oye, ¿qué pasa si hay tengo una sede allá y quiero mandarte? ¿No? Ahí es el tema. Mira, específicamente no me ha pasado del tema de que me pregunten si el tema de viajes, ¿Ya? ¿no? Pero sí la disponibilidad de horarios, ¿no? Por el tema de rotación. ¿No? Y en su momento, una vez, me acuerdo, dije que sí, o sea, yo estoy abierto y totalmente dispuesto a cualquier horario porque por algo estoy postulando a este puesto, he visto las funciones y las he tenido claras desde un inicio. Y mi Ah, disposición es perfecto. 100, y mi disposición es 100% para eso, en ese tema. Ahora, en el tema de viajes, de repente quizás si tienes una pareja y dices, sí, yo lo he conversado con mi pareja y nosotros estamos apoyándonos mutuamente en esto, ¿verdad? Es en nuestro crecimiento profesional y si hay un tema de viajes, él, gracias a... De repente, quizás le puedes decir, o de repente conversarlo con tu pareja, ¿no? De repente, yo he conversado con mi pareja, si hay un tema de viajes, nosotros ya tenemos acomodados con quiénes vamos a dejar a los hijos, ¿no? Puede quedarse con su papá en caso de que le entreviste a una chica y puede quedarse con su mamá en caso le entrevisten a un chico. O también hemos visto la posibilidad de hablar esto, no sé, pues ahí ya le metes un floro, pues ahí le tienes que meter un floro. Bueno, Pero, o no sea, tanto un floro, pero algo no, trabajado. meterle un floro ya trabajado, conversado antes, pues, Claro. con, Yo creo que sea con tu que está pareja, bueno. o con tu misma familia también. Pues está bueno, está bueno. Creo que lo Todo tiene importante, que ser como que, tienes que darle una base, pues, una claro, base primero. yo creo que lo importante va a ser lo que tú dijiste antes, ya- que ya revisaste previo Claro, eso es el básico. puesto y sé lo que demanda, ¿no? Sea lo Entonces, que voy, sea lo que estoy yendo. claro, exacto. Yo creo que Sea lo que, esa es la clave. y por algo también, en los filtros de recursos humanos, tú tienes que preguntar, obviamente. Ahí es importante Claro, que eso preguntes también es importante. este tipo de cosas porque te van a ayudar a resolver tus dudas. Y si vas a Exacto, querer seguir, y si vas a querer seguir o no en la etapa. Porque de exacto. repente te dicen, oye, acá sí, pero acá 2, 3 meses tienes que viajar. Puta, y yo no tenía contemplado viajar. Entonces esto no es para mí, pues. Hay que ser Claro, sinceros. entonces si O sea, son gente que de repente estén casados o tengan familia, importante estas preguntas, ¿no? Previo, ahora sí, desde el ahora sí, inicio. sí, desde el inicio. Ahora, si tú llegas a la última etapa no sabiendo, perdón, o no teniendo la información que vas a viajar, creo yo que ahí en la entrevista eh, tienes que ser totalmente sincero para mí, o sea, para de una vez como que, ¿me entiendes? No sé, pues de repente no lo tenías contemplado y ¿qué vas a hacer si no puedes viajar? No puedes viajar, pues. Va a ser, no lo tenía contemplado. Porque también haces perder tiempo, pues. Porque de repente eres políticamente correcto y respondes, sí, yo he manejado esto, tal, 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 ¿me entiendes? Y Claro, sí, creo que ser o sinceros. de repente sí, por ahí se te ocurre que sí lo vas a manejar, responde algo políticamente correcto y ya ves la solución después. Claro, también, también. De Sí, para repente. ti, y eso es muy importante, tener claro tus no negociables. Creo que también Sí, claro. eso es, Por algo, el tema de los sueldos también, ¿ah? El tema de los sueldos también, claro, y si es que tienes no la... hemos hablado del tema de de la pregunta de las pretensiones, ¿no? Recomendación así Claro, rápida. Un tip así rápido, siempre es bueno dar un rango, nunca den un número. Eso sí, creo que ya lo han sí, escuchado. sí, Pero nada rango más, y pero nada también... más. Y No, listo, pero y también listo. ir, sí, y también ir o sea, ir si ya te lo dicen, si ya tienes la información en Ujú. una segunda o tercera etapa, y si no quieres ese sueldo, no sigas nada más, porque tú estás buscando un sueldo también acorde a lo que tú vas a aportar, pues. Tampoco vas Sí, a, como que te bajas y estás entusiasmado con el puesto, pero te bajas, pero tú ya tienes un sueldo no, más o menos estimado. claro. Entonces, Todo eso es eh, previo. O sea, todo eso es como que todo eso es previo. ya debería estar respondido, Pero cerrado en a esta lo que última iba etapa. es que también tú dices el tema de que hay otras personas que negociar con un chino, negociar con un latino es diferente, ¿no? Ujú. O sea, Claro. sí, de repente sí, porque son diferentes culturas, diferentes manejos y todo ese tipo de cosas. Y hablando en la entrevista con el gerente, ¿no? Porque, Era un ejemplo muy, este, muy radical, pero digamos no, no, sí te entiendo, para pero dar tu digo, perspectiva. a lo que voy es que siempre, de alguna u otra manera, si tu gerente ya lo estudiaste y ves que es un poco serio, siempre muestra en cierta medida entusiasmo, un poco de entusiasmo. O sea, nótate alegre, porque te estás vendiendo, como repito.
no te alegres. No. Si él es serio, no seas serio tú tampoco. ¿Entiendes? Claro, un Sea un poco, poco, o sea, esto, muestra tú, no, como es serio, no vas a mostrar un entusiasmo, que te vas a reír todo el rato, claro, o por que eso te te vas digo, a, es no, importante muerta pues en conocerlo cierta y conocer, medida, sí, claro, en cierta medida. Ahora, si no tienes la oportunidad de conocerlo, no hay información del gerente, porque puede haber, que no hay claro, información. pero mientras que vas conversando al Mientras inicio, que vas conversando y el claro, inicio, te en la das una mínima idea, te das una oportunidad idea, que tengas, te das una idea y también congenia. Aprovecha esa oportunidad para congeniar, para mostrar esa confianza, esa seguridad. sí, Básicamente eso, pues, ¿no? bueno, sí, pues, entonces, Básicamente eso, ya después te, claro, ya te después, llaman si te llaman, ya, pues, a buena acá, hora, pues. acá, pues, Oh, y también que estén atentos a sus correos spam. A veces, a mí me ha pasado, ¿ah? sí, o no deseados Ah, también, no deseados O también, no, spam o no deseados que de repente estás ahí en una etapa y ya te vamos a contactar, te dicen, pero te olvidaste de preguntar por teléfono, por WhatsApp, te mandan un correo al no deseado, al spam y no lo ves. Entonces, estate atento correcto. ahí. Entonces, ya para culminar, eh, cada uno de una recomendación general, yo voy a decir, por ejemplo, eh, siempre sean interesados, ¿no? En general. Y no está mal, ¿no? Lo de gente de reclutamiento no lo ve mal. Experiencia. Siempre que pregunto cómo va el proceso, porque hoy en día te contactan mucho por WhatsApp, ¿no? Nunca está de Sí, más preguntar, oye, ¿cómo va el proceso? Me gustaría saber si continúo o no dentro del proceso. También para que ustedes manejen sus tiempos y saber si tienen que seguir esperando o si no, no. Pero también para saber si de repente puede existir algún problema, ¿no? Porque a mí me ha pasado, cuando estaba postulando a una empresa, eh, pues estos exámenes virtuales que te envían, yo había, o sea, supuestamente yo había culminado estos exámenes ya. y no me llamaban, pues se pasaba el tiempo. Y me parecía raro, porque a veces uno tiene esa sensación que hizo bien todo. Entonces yo pregunté cómo va el proceso y me dijeron de que nunca les había llegado los exámenes, el resultado de los exámenes. Y yo, Ah, y yo dije, este, oye, ¿te parece? No tengo problemas con hacerlo ahorita mismo para que te pueda llegar, ¿no? Y me lo volvieron a enviar, lo hice y finalmente ingresé, ¿no? Entonces no sean muy pasivos en ese sentido, sean preguntones, curiosos, para ver cómo va su proceso, ¿no? sí, sí. Eso también, ustedes no están exentos de que pueda existir algún error en la página donde hacen los exámenes o cualquier cosa que de repente esté en sus manos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, siempre estén pendientes del proceso, Ahora, también si ya no te para... responden, ya fue, pues. Claro, eso sí, está el riesgo Claro, de que sí, no, que no te pero, respondan. Ha pasado. pero sean curiosos Sí, con sus procesos. Me ha servido un montón y en un caso puntual me permitió pues ingresar, ¿no? Por algo que no, sí. si no hubiese preguntado, pucha, no hubiese ingresado, pues, ¿no? Entonces, tengan esa iniciativa. Sí, o sea, consejo, recomendación o conclusión, como lo queramos llamar, no sé. Este, pongan en su CV cosas que ustedes han hecho, o sea, que saben, que manejan. No mientan en su CV. Es una recomendación. No mientan, pónganlo que saben, porque hay veces que hay gente que pone manejo tal, 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 tal. Pucha, le llega un examen de eso y chao, no lo hacen, ¿me entiendes? Ujú. Ese es uno, o sea, todo, logros, software que manejan, ¿no? Todo este tipo de cosas, pónganlo, pero sean sinceros, sincérense ahí. Y lo otro es que, como les dije, tú te estás vendiendo acá, tú te estás vendiendo. Primero, para estar seguro, o sea, tienes que estar seguro, para estar seguro tienes que tener conocimiento, pues, conocimiento a lo que estás postulando y de lo que tú eres. Seguridad y muestra, una vez que tengas esa seguridad, esa autoestima así alta, que ya sabes que te lo sabes de memoria, tu speech, sabes a lo que estás postulando, tus funciones, o sea, eres capo en lo que haces, o cuando estés comenzando, sabes los conocimientos técnicos, muestra seguridad, confianza y muestra entusiasmo. Muestra entusiasmo. Ujú. Entusiasmo. Sí, o sea, es algo clave, ¿no? Para mí, ¿ah? Muestra entusiasmo, pero siempre medido, ¿me entiendes? Siempre medido. Muestra interés, como tú dices también.
exacto. En cada etapa que tú estás yendo, interés, entusiasmo. Y no se Ese- desanimen, y no se desanimen. Algo también quería añadir justo claro, eso. y hay que Este es un proceso, te pueden cancelar de 10.000, bueno, uf, de 1.000, digamos, entrevistas, pero la 1.001 puede ser la que finalmente sí, tienes que sea. seguir. Entonces, Es competitivo el sí, mercado laboral. Ahora hay bastante trabajo, hay bastantes postulantes y todo ese tipo de sí, cosas. entonces es, Pero no se desanimen, siempre va a haber algo para uno. Siempre, ¿ah? Siempre, siempre. sí, pues. Siempre, siempre va a haber algo para uno. Bueno, entonces eso sería todo. Un poco las experiencias de David y mía con respecto al proceso de selección, la entrevista de trabajo, etcétera. Este, así que nada, espero que para algunos pues les haya servido eh, como ideas para poder desarrollarse en sus etapas de selección. Y para los que se han sentido identificados, pues nos gustaría saber sus comentarios, ¿no? En la casilla de comentarios. Ah, bacán. Chévere, Kevin. Sí, o sea, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. O sea, cualquier cosa, cualquier comentario que hayamos hecho les haya gustado. Dejen su like, no olviden de dejar su like, suscribirse, porque lo vamos a subir a YouTube, ¿no? Si se les Vamos a ha subirlos a gustado, pues YouTube. no, tampoco nos Si les engañen, ha- ¿no? Si No, realmente claro. Claro, si les ha gustado, bacán. Te suscribes, le das like, lo compartes si quieres y todo. Lo compartes. Y un consejo, no sé, en general, para todo, creo. Lean bastante, que les va a servir bastante, que les va a servir mucho, ¿ah? Lean bastante, leer te da muchas cosas. Te abre la mente, léxico, hay infinidad de cosas más. Conocimiento y más. que ya hablaremos Ya en hablaremos su momento. temas. Siempre toman el hábito de la lectura porque hasta para las entrevistas te sirve bastante. Exacto. Sí, Así para que todo. Ya. Así que nada, nos despedimos ya, Kevin. sí, Ya nos gracias. Nos despedimos. vemos, Ya nos gente. vemos. Chau. Chao, chao.